Los personajes que aparecen no son de mi propiedad, pero la historia sin nada más comencemos. Si quieren ver el siguiente capítulo 10 like y lo subo. Caminaron hacia el edificio de historia en medio del bullicio del campus, y para Lincoln, cada paso se sentía como caminar sobre una cuerda floja. A su izquierda, Ronnie Anne hablaba sin parar, contándole con entusiasmo cómo había sido su propia clase introductoria, señalando edificios, grupos de estudiantes y lugares que quería mostrarle más tarde. Su mano seguía aferrada a su brazo, con esa posesividad natural que ella tenía, como si necesitara marcar territorio, recordarle constantemente que él estaba ahí, con ella, que pertenecía a su historia. A su derecha, caminaba Sid, unos pasos atrás o un poco más al lado, siempre manteniendo esa distancia sutil que dolía a Lincoln solo de verla. Ella escuchaba con atención, asentía cuando Ronnie Anne le hacía alguna pregunta, y sonreía con esa dulzura inalterable, pero sus ojos ya no brillaban como antes. Cada vez que Lincoln intentaba cruzar la mirada con ella, Sid desviaba la vista, fijándola en los árboles, en el suelo o en cualquier parte menos en él, como si el poema que habían leído hubiera sido un pacto silencioso. Yo callo, tú sigues tu camino, y nadie sale herido. ¿Me estás escuchando, Lincoln?, preguntó Ronnie Anne, dándole un pequeño empujón con el hombro, con una sonrisa traviesa. Te estoy diciendo que el viernes hay una fiesta en la residencia estudiantil, y tenemos que ir. Es la primera del año, y todos van a estar ahí. Clyde ya dijo que sí, y Bobby vendrá también un rato. Será genial, iremos los 4, como siempre debió ser. Lincoln parpadeó, volviendo a la realidad. Sí, claro, suena bien, respondió, aunque su mente estaba lejos, todavía repitiendo los versos en su cabeza. Caminas junto a mí, y sin embargo estás lejos. ¡Perfecto!, exclamó ella, radiante. Ya tengo pensado qué me voy a poner. Y tú, bueno, tú solo ponte algo cómodo pero guapo, que vas a ir conmigo. Lo dijo con tanta seguridad, con tanta certeza de que su futuro estaba ya escrito de la misma forma para los dos, que Lincoln sintió un nudo en el estómago. Miró de reojo a Sid, y vio que ella apretaba las correas de su mochila con fuerza, los nudillos blanquecinos bajo la tela. ¿Y tú, Sid?, preguntó él, con voz más baja, intentando romper ese muro que ella había levantado de repente. ¿Vas a ir a la fiesta del viernes? Sid levantó la vista, sorprendida de que le hablara directamente, y por un segundo sus ojos se encontraron. Había algo triste en ellos, algo que pedía perdón sin haber hecho nada malo. No lo sé, respondió ella, suavemente. Probablemente no. Tengo que adelantar algunas lecturas, y. Bueno, no soy muy de fiestas ruidosas, ya lo saben. Ay, Sid, siempre tan estudiosa. Se burló Ronnie Anne con cariño, sin notar la tensión invisible que flotaba en el aire. Pero deberías ir, te vendría bien distraerte un poco. Pero bueno, tú sabrás. Llegaron al aula de historia, un salón enorme con filas de asientos inclinados, lleno de gente que hablaba y reía. Ronnie Anne se dirigió directamente hacia 2 asientos en la mitad, agarró la mochila de Lincoln y la puso en el asiento de al lado para reservarlo. Aquí estaremos perfectos, dijo ella, sentándose y acomodando sus cosas. Sid, puedes sentarte detrás si quieres, o donde encuentres lugar. Lo dijo sin malicia, simplemente como algo natural, como si el lugar de Sid siempre fuera un poco más atrás, un poco más al margen. Lincoln se quedó de pie un instante, mirando a una y a otra. Ronnie Anne ya estaba sacando sus cuadernos, ajena a todo, y Sid le dedicó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, antes de asentir con la cabeza y caminar hacia unas sillas más alejadas, cerca de la pared. Lincoln se sentó sintiéndose culpable, como si hubiera cometido una traición sin querer. Mientras el profesor entraba y empezaba a hablar sobre los primeros movimientos históricos de la región, él no podía concentrarse. Tenía la sensación de que su vida se estaba dividiendo en 2 mundos.
1. El que Ronnie Anne construía con tanta fuerza y entusiasmo, lleno de planes, de recuerdos compartidos, de un amor que había durado años y que parecía inevitable. Y el otro, el mundo nuevo, silencioso y profundo que había encontrado con Sid, hecho de miradas, de palabras no dichas, de comprensión inmediata y de esa tristeza dulce que dolía y a la vez le hacía sentir vivo. Durante el resto de la mañana, las clases transcurrieron en una neblina para él. Ronnie Anne se mantenía a su lado, hablando, organizando, tocándolo con frecuencia, como si necesitara confirmar que él seguía ahí, que no se le escapaba. Sid, por su parte, se mantuvo en su papel de amiga leal y discreta. Hablaba cuando le hablaban, reía las bromas, ayudaba si alguien necesitaba algo, pero siempre con esa barrera invisible que había puesto después de la clase de literatura. No volvió a mirarlo de esa forma, no volvió a decir nada que pudiera revelar lo que ambos sabían que estaba ahí. A la hora del almuerzo, los cuatro se reunieron en la cafetería del campus. Clyde llegó corriendo, con una bandeja llena de comida y una sonrisa enorme, contando lo bien que le iba en el restaurante donde trabajaba medio tiempo. Es increíble, decía, mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana. El jefe es muy buena gente, y ya me están enseñando a preparar algunos platos. Incluso me dijeron que si sigo así, para el fin de semana podré estar en la barra. ¿Quién lo diría, eh? Eso es genial, Clyde. Lo felicitó Ronnie Anne, dándole un golpe amistoso en el hombro. Sabía que te iría bien. ¿Y tú, Lincoln, ya has visto alguna carrera que te llame la atención de verdad? Sé que te gustan los dibujos, la escritura. Lincoln jugueteaba con la comida en su plato, sin tener hambre. Miró a Sid, que estaba sentada frente a él, cortando un pedazo de fruta con calma, sin levantar la vista. Sí, me gusta mucho literatura, la verdad, dijo él, con la intención clara de que ella lo escuchara. Y también me gusta escribir. Contar historias, o dibujarlas, supongo que es lo que siempre he hecho. Sid levantó la vista entonces, y por primera vez en horas, le dedicó una sonrisa verdadera, pequeña pero cálida. Tienes talento para eso, dijo ella, simplemente, sin alzar la voz, pero con una certeza que hizo que el corazón de Lincoln diera un vuelco. Recuerdo lo que escribiste la semana pasada, sobre la lluvia y las calles de aquí. Era muy bonito. Tenía sentimiento. Ronnie Anne parpadeó, mirando a uno y a otro, sin entender del todo el peso de esas palabras. Así. No me lo habías enseñado a mí, dijo ella, con un tono que quería ser juguetón, pero que tenía un matiz de reclamo. ¿Por qué se lo enseñas a ella y no a mí? No lo dijo con maldad, lo dijo como quien reclama que le hayan guardado un secreto, como quien siente que algo que le pertenece se ha compartido con otro. Lincoln se quedó en silencio, buscando una respuesta, pero fue Sid quien habló, con esa tranquilidad que parecía tener siempre para calmar las aguas. No me lo enseñó, aclaró ella suavemente. Lo vi por casualidad, cuando dejó su cuaderno abierto en la sala. Solo le dije que me gustó, nada más. Ronnie Anne pareció relajarse, asintiendo. Ah, bueno. Pues a mí también me tienes que enseñar todo lo que escribas, ¿vale? Somos un equipo, ¿recuerdas? Todo lo que hagas, es cosa de los dos. Lincoln asintió, pero por dentro sentía que esas palabras pesaban demasiado. Todo lo que hagas, es cosa de los dos. Y lo que sentía, lo que pensaba en silencio, lo que le pasaba por la cabeza cuando miraba a Sid, eso también le pertenecía a ella. Terminaron de almorzar y salieron de la cafetería. El sol ya estaba alto, calentando el asfalto húmedo de la noche anterior, y el aire olía a tierra mojada y a primavera. Clyde se despidió primero, tenía que ir a una reunión de estudiantes de administración, y luego Ronnie Anne recordó que tenía que pasar por la oficina de deportes para apuntarse al equipo de atletismo, algo que llevaba planeando desde hacía meses. ¿Me esperan aquí un momento?, preguntó ella. Solo serán 5 minutos, lo prometo. Claro, ve tranquila, dijo Sid.
En cuanto Ron y Anne se alejó corriendo hacia el otro extremo del campus, quedaron solos otra vez. El silencio que se formó entre ellos fue distinto al de la mañana. Ya no era un silencio cargado de palabras no dichas, sino uno incómodo, pesado, como si ambos estuvieran buscando qué decir sin cruzar la línea que se habían impuesto. Lincoln se apoyó contra una columna de piedra, mirando las hojas de los árboles que se movían con la brisa. No tenías que haber dicho lo del cuaderno así, empezó él, bajito. Podrías haber dicho que te lo enseñé yo. Sid lo miró, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y comprensión. Se acercó un poco, pero manteniendo siempre esa distancia prudente, esa distancia que dolía. ¿Para qué?, preguntó ella, con voz suave. Para que ella pensara que compartimos cosas que no son de su incumbencia. Para que se hiciera preguntas que no queremos responder. Lincoln, lo que hay entre nosotros, lo que entendemos sin hablar, es nuestro, pero no podemos sacarlo a la luz. No sería justo para ella. Y tampoco sería justo para ti. ¿Justo?, repitió él, mirándola directamente, sintiendo cómo se le apretaba la garganta. ¿Y es justo para mí sentir esto? ¿Es justo que todo lo que hago, todo lo que pienso, tenga que estar medido por lo que ella espera de mí? Ronnie Anne es maravillosa, lo sé. Ha estado ahí siempre, me ha esperado, me ha querido, pero a veces siento que no me ve a mí, sino a la idea que tiene de mí. A lo que quiere que sea. Sid desvió la mirada, tragando saliva, y sus manos se aferraron a las correas de su mochila con fuerza. Ella te quiere con todo su corazón, dijo ella, casi en un susurro. Y yo solo soy la amiga. La que escucha, la que ayuda, la que se queda al margen para que nadie salga herido. Recuerda lo que dije antes. A veces, lo que más queremos, tenemos que dejarlo estar lejos, para que sea feliz. Y tú mereces ser feliz, Lincoln. Aunque eso signifique que yo tenga que quedarme con los versos y con las miradas nada más. Antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera decirle que tal vez su felicidad no estaba solo donde ella creía, antes de que pudiera confesarle que cada vez que la veía se sentía más perdido y a la vez más encontrado, escucharon los pasos rápidos y la risa de Ron y Annie acercándose de nuevo. En un segundo, Sid volvió a cerrarse, volvió a ser la amiga serena y dulce, y dio un paso atrás, alejándose de él, como si el simple roce del aire que él respiraba fuera algo prohibido. «¿Listo?», anunció Ron y Anne, llegando hasta ellos, radiante. «Ya estoy inscrita. ¿Y ahora, qué hacemos? ¿Vamos a la biblioteca un rato, o prefieren ir a caminar por el parque como te prometí esta mañana, Lincoln?» Lincoln miró a una, miró a la otra, y metió la mano en el bolsillo donde todavía guardaba el papel arrugado con el poema. Sintió el tacto del papel, las letras impresas que parecían haber sido escritas para su propia historia. «Vamos al parque», dijo él, con voz firme, aunque por dentro todo era confusión. «Creo que necesito caminar. Despejar la cabeza». Caminaron juntos hacia la salida del campus, hacia las calles de Great Lake City, donde el sol brillaba sobre los charcos que quedaban de la lluvia, creando pequeños espejos en el asfalto. Ron y Anne iban en medio, hablando de sus planes, de su futuro juntos. A un lado, Lincoln escuchaba, asentía, pero su mente estaba lejos, dividida. Al otro lado, Sid caminaba en silencio, con su secreto guardado en el pecho, con sus propios versos que solo ella leía, dejando ellas en el camino que él no sabía si se atrevería a seguir. Y la ciudad, con sus calles que se cruzaban y se separaban, con su cielo que cambiaba de gris a azul en cuestión de minutos, seguía guardando sus secretos, sabiendo que ese primer día de clases no había hecho más que empezar a escribir una historia donde el amor, la lealtad y el silencio luchaban por ganar el corazón de quien